Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor Vilchis, por la presentación y sean todos bienvenidos a esta siguiente charla del Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca. Soy el doctor Antonio Juan. Tengo el gusto de compartir con usted el tema que nos atañe el día de hoy. Afección de la FEBI, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, en las comorbilidades cardiometabólicas. Iniciemos. Hoy en día sabemos que existe todo un conjunto de enfermedades que están agrupadas bajo el espectro de las enfermedades cardiometabólicas. Y debemos decir que son las enfermedades que constituyen la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. La relevancia de este proyecto y de este plan nacional radica precisamente en entender que las gestiones y la organización del Sistema Nacional de Salud ha sido tradicionalmente enfocado en atender enfermedades infecciosas. Nos ha costado dar un paso hacia la transición a las nuevas enfermedades, a las crónicas degenerativas y en gestionar modelos de salud eficientes para precisamente prevenir estas enfermedades. Es importante y creo yo que con este tema podremos o nos quedará claro que las enfermedades cardiometabólicas, más allá de un tratamiento, requieren una prevención efectiva. En el mundo de la insuficiencia cardíaca, las enfermedades cardiometabólicas afectan a la función contráctil del corazón, un concepto nuevo que relativamente hemos entendido con el paso de los años y que antes no teníamos claro. Sin embargo, son enfermedades altamente complejas porque involucran muchos factores que intervienen en la génesis de estas enfermedades. Es un mito creer y debemos olvidar esta idea que las enfermedades cardiometabólicas, crónico-degenerativas, afectan con mayor prevalencia a los países con altos ingresos económicos. Desde hace ya algunos años quedó claramente demostrado y reafirmado en esta publicación de Lancet por el doctor Ralston en 2019 que son al revés los países con pocos ingresos económicos los que sufren una mayor carga de enfermedades cardiometabólicas, sumado a la transición que arrastramos de las enfermedades agudas, infecciosas y relacionadas a la pobreza que aún no podemos erradicar. Por lo tanto, para México, concientizarnos referente al impacto que tienen las enfermedades cardiometabólicas en el corazón es algo de vital importancia y que no debemos de dejar pasar. Sabemos que la insuficiencia cardíaca, así como las enfermedades cardiometabólicas, es un síndrome complejo, es un síndrome heterogéneo en el cual participan muchos factores, desde factores sociales, culturales, factores de género, lo veremos más adelante, cómo las enfermedades cardiometabólicas tienen como grupo selecto de riesgo a las mujeres. Y además de todo, hay distintos factores biológicos también que impactan en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como esta entidad compleja, se vuelve aún de mayor magnitud cuando tenemos proyectado que en no más de 10 años tendremos más de 8 millones de personas afectadas en todo el mundo, adultos obviamente, por esta enfermedad. En términos muy generales y para un fácil entendimiento, podemos agrupar a los pacientes con insuficiencia cardíaca en dos grandes grupos. Pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, definido como aquellos con menos de 40% de fracción de expulsión. Y tenemos también a un segundo grupo, con pacientes con fracción de expulsión reservada, como aquellos que tienen más de un 50% de fracción de expulsión. En términos académicos, es importante que recuerden que existe un grupo intermedio que se llama fracción de expulsión moderadamente reducida. Obviamente oscilan entre estos dos valores y que constituyen una zona gris. De acuerdo a la última definición universal de insuficiencia cardíaca, reciben ahora el nombre de insuficiencias cardíacas moderadamente reducidas. Y la importancia de llamarle así es para recobrar y darle la importancia a este término. Este grupo de pacientes intermedios en un pasado no recibían un tratamiento. Al modificar la nomenclatura y llamarles ahora
damos la importancia a todo el gremio médico para que estos pacientes reciban el mismo tratamiento que aquellos que tienen menos de 40% de fracción de expulsión. Y el día de hoy nos centraremos particularmente en hablar en el grupo que está a su mano izquierda de la pantalla, mayores al 50% de fracción de expulsión, conocidos también como fracción de expulsión preservada. Y es que debemos recordar que las enfermedades cardiometabólicas, de lo que hoy hablaremos, impactan de manera desfavorable en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el panorama y qué quiero decir con ello? Borraré la pantalla primero. Y entonces pasaré a explicar lo siguiente. Sabemos nosotros que un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de expulsión, a lo largo de los años puede experimentar un decremento en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Y es que tradicionalmente sabemos que cuando hablamos de fracción de expulsión reducida, menor al 40%, un paciente termina en este escenario rojo fundamentalmente por cardiopatía isquémica, cardiopatía valvular, miocardiopatías idiopáticas, taquicardiomiopatía o incluso por hipertensión arterial, pero en casos muy raros. Y era impensable hasta hace algunos años creer que el diabético o que el paciente que vive con obesidad o que el enfermo renal crónico pudiera también terminar en este escenario. Y esa es la importancia de la charla del día de hoy, saber que el corazón sometido a las enfermedades cardiometabólicas a lo largo de los años tendrá un impacto en la disminución de la fracción de expulsión. Y la fracción de expulsión, de estar en niveles normales, por ejemplo, 62%, de no recibir un adecuado tratamiento a las enfermedades cardiometabólicas, pues disminuirá paulatinamente ese 62% a tal vez 54%, y de ahí tal vez a 41%, y de ahí finalmente tal vez a un 38%. Esa es la importancia de la charla y del tema de hoy. Reconocer un sinfín de entidades nuevas que impactan en la fracción de expulsión y que son pacientes que están al alcance de todos ustedes, son pacientes que ustedes atienden todos los días. Eso los hace a ustedes tener el poder de detectarlos y más allá de tratarlos. En esta diapositiva quiero resaltar a ustedes la incidencia acumulada de insuficiencia cardíaca preservada y reducida. Vamos primero a centrarnos en el panel de su mano derecha, en donde tenemos a la insuficiencia cardíaca con fracción reducida, ¿sí? En este panel vean ustedes cómo la incidencia acumulada para fracción reducida incrementa de manera selectiva en el grupo de los varones, ¿sí? En el grupo de color azul. Desde luego con mayor prevalencia en los obesos que en los no obesos, y las mujeres no tienen tanta incidencia acumulada de fracción de expulsión reducida. Y esto tiene una lógica. La preponderancia del grupo masculino en insuficiencia cardíaca con fracción reducida, pues obedece a la mayor incidencia acumulada de enfermedad arterial coronaria, infarto agudo al miocardio y demás. Si nos pasamos al panel de la izquierda, vamos a analizar ahora la incidencia acumulada en la fracción de expulsión preservada. Y aquí los datos son completamente diferentes. Vean cómo de manera importante, punto número 1, son las mujeres quienes liderean el grupo, ¿sí? Es un grupo selecto, es un grupo de mayor prevalencia en fracción de expulsión preservada. Es un grupo no atendido porque no está diagnosticado. Recuerden que si no pensamos en las enfermedades, no las vamos a diagnosticar. Y además vean ustedes cómo no solamente es el sexo femenino, sino son mujeres que viven con obesidad, seguido de hombres que viven con obesidad. Y ya finalmente el grupo, tanto de hombres como mujeres sin obesidad, tiene obviamente una incidencia acumulada mucho menor. Y esta gráfica fue la que hizo despertar el conocimiento de que las enfermedades cardiometabólicas, en concreto el papel de la obesidad, impacta en el desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Y también esta publicación abrió los ojos a darnos cuenta
que las mujeres están en particular riesgo porque no son atendidas y no son diagnosticadas de manera oportuna. Perfecto. Pasamos de diapositiva y entonces ven ustedes ahora sí desglosada, siguiente diapositiva. ¿Qué son las enfermedades cardiometabólicas? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ellas? En la lista, la obesidad, y aquí hacer un paréntesis, como gremio médico, infradiagnosticamos la obesidad. ¿Cuántos de sus pacientes que ven día con día de índice de masa corporal son obesos y no lo consignamos en el expediente? Diabetes mellitus, en segundo lugar. Adiposidad abdominal, un concepto nuevo. Recuerden que no solamente y el índice de masa corporal se queda corto en muchos escenarios, sino que también la adiposidad abdominal constituye una enfermedad cardiometabólica y lo veremos más adelante. La resistencia a la insulina, la propia dislipidemia, y deberíamos de agregar sin lugar a dudas como otra enfermedad cardiometabólica, tensión arterial sistémica. Todos estos pacientes que viven todos los días con una o más de las siguientes viven en un constante estado de inflamación. Y es este constante estado que lleva al deterioro de la miofibrilla y el que lleva a que paulatinamente la fibra contráctil pierda su capacidad de bombeo. Y es claro que la prevalencia en la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada pues incrementará exponencialmente en los siguientes años. De hecho, si revisamos las curvas epidemiológicas que justifican el incremento en la pandemia de insuficiencia cardíaca, el 40% de este incremento tan solo se debe a fracción de expulsión preservada. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y dentro de las enfermedades cardiometabólicas que afectan a la fracción de expulsión preservada, es importante distinguir que existen tres fenotipos o tres grupos particulares que tienen una mayor importancia por su poco diagnóstico y porque además son aquellos con una alta capacidad de impacto médico. Y estos son los siguientes tres fenotipos a los cuales deben prestar atención. Fenotipo número 1, pacientes jóvenes que tienen incluso péptidos natriuréticos normales. Recuerden ustedes que existe una vía molecular a través de la cual hay una deficiencia de péptido natriurético, ¿sí? Entonces son pacientes jóvenes con obesidad y que pueden tener incluso un péptido normal y no por eso no tener fracción de expulsión preservada. De ahí que recordemos las bases para el diagnóstico de esta entidad y los criterios diagnósticos. Fenotipo número 2, pacientes obesos que además viven con diabetes y con alguna otra comorbilidad, como puede ser el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, o bien, como puede ser aquí, la hipertensión arterial sistémica. ¿Cuántos de estos pacientes ven ustedes a diario? Yo estoy casi seguro que más del 50% de sus consultas en cualquier medio tienen que ver con estos pacientes. Y el escenario número 3, con menor frecuencia, son ya pacientes añosos que tienen enfermedad renal crónica. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y dentro de todo el modelo de enfermedad y lo que nos ayudó a entender cómo es que las enfermedades cardiometabólicas afectan al corazón, fue precisamente la cardiomiopatía diabética. Sirve como el modelo general a través del cual podemos entender las distintas rutas, vías y mecanismos por los cuales todo el listado de enfermedades cardiometabólicas puede incidir en el corazón. El primer escenario que tenemos que recordar es el remodelado adverso. En la cardiomiopatía diabética, como en la obesidad, como en la hipertensión, como en la enfermedad renal crónica, existe un fenómeno y un proceso de hipertrofia y fibrosis. Esto se llama remodelado estructural adverso. El grado de hipertrofia y el grado de fibrosis están directamente relacionados con el tiempo de evolución del paciente. Detectar a tiempo para revertir y tratar de modificar la historia natural de la enfermedad. El remodelado estructural adverso, llámese hipertrofia o fibrosis, induce algo que se llama disfunción diastólica temprana y con el paso
disfunción sistólica tardía. Es decir, la miofibrilla empieza a resentir los cambios en su fase de relajación, en la diástole. Y años más tarde veremos ya reflejado todo esto en disfunción sistólica tardía. Quiere decir que la fase de disfunción diastólica es una ventana de oportunidad para ofrecer tratamiento adecuado al paciente. Es una ventana de oportunidad para corregir factores de riesgo e implementar terapias blanco de medicamentos que nos permitan cambiar y modificar la evolución de estos pacientes antes de que lleguen ya a una fase de disfunción sistólica, que como saben implica mayor mortalidad, mayores costos para el paciente y mayores costos para el sistema de salud. En este momento, el tratamiento para la cardiomiopatía diabética se basa en el adecuado control del régimen de diabetes mellitus. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mantener niveles óptimos de lípidos, disminuir con ello el estrés oxidativo. Y para ello basta remitirse a las diversas guías de práctica clínica. Recuerden mantener a sus pacientes en metas de control glucémico con hemoglobinas glucosiladas menores al 7% y en términos de lípidos con cifras de LDL menores a 100. Esto nos ayudará precisamente a optimizar y disminuir los niveles de estrés oxidativo. ¿Por qué es importante el estrés oxidativo? Lo veremos más adelante, como justamente este es uno de los muchos gatillos que llevan a la hipertrofia y la fibrosis. Y la hipertrofia y la fibrosis nos lleva a la disfunción diastólica. Y la disfunción diastólica nos lleva a la disfunción sistólica en algunos casos. Existen otros mecanismos potenciales que son también derivados del estrés oxidativo. Por ejemplo, los productos de glicosilación avanzada, llamados productos de Amadori, el daño mitocondrial per se y el daño endotelial que veremos más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Exactamente. Todo esto, todo este diagrama trata tan solo de resumir y simplificar un centenar de vías moleculares por las cuales el corazón sufre daño. Y vean ustedes cuáles son los principales gatillos. Número 1, los niveles de productos de glicosilación avanzada. Número 3, la simple hiperglicemia. ¿Dónde vemos niveles elevados de angiotensina? Cuidado con pacientes diabéticos, hipertensos. ¿Dónde vemos niveles elevados de productos avanzados de glicosilación? En pacientes que viven con diabetes de larga evolución. ¿Dónde vemos hiperglicemia? Desde la resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Dónde vemos hiperlipidemia? Pues en pacientes con dislipidemia o con obesidad, resistencia a la insulina y sobre todo este concepto nuevo de la lipotoxicidad. Recuerden que el tejido adiposo es un órgano vivo que está constantemente produciendo moléculas inflamatorias, especies reactivas de oxígeno que llevan a un daño constante del endotelio. De tal manera que todas nuestras enfermedades cardiometabólicas van a ser gatillo para desencadenar en el corazón todo esto. Lo primero que sucede son, desde luego, cambios en el metabolismo celular y disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial, como órgano o entidad única que produce la energía de cada una de las células, esta disfunción mitocondrial se produce por estrés oxidativo, ¿sí? Y el estrés oxidativo va a ser el centro, el eje rector, que nos va a llevar a la afección de la fracción de expulsión en las enfermedades cardiometabólicas. ¿Por qué? Porque el estrés oxidativo, vean ustedes como número 1, produce daño endotelial. El daño endotelial produce disfunción microvascular. Y hoy en boga, que es todo un tema para el cual ya existen varios documentos de posicionamiento científico en todo el mundo sobre cobra tan importancia porque eso lleva a isquemia. Entonces no es raro que nuestros pacientes con enfermedad cardiometabólica estén teniendo isquemia miocárdica. No por enfermedad arterial coronaria tradicionalmente conocida, están teniendo isquemia por disfunción microvascular, que es todo un capítulo nuevo en la cardiología, la disfunción microvascular. Y a veces es una isquemia
muy difícil de detectar clínicamente porque no son síntomas típicos de angina y porque además los métodos de diagnóstico no están a la mano de todos y a veces son demasiado sofisticados. Lo importante es que vean cómo todas nuestras enfermedades cardiometabólicas están induciendo en los pacientes disfunción microvascular e isquemia miocárdica. Y a la larga, la isquemia miocárdica crónica me va a llevar a esto, a disfunción cardíaca contráctil. Primero en su fase de disfunción sistólica y después en su fase de disfunción sistólica ya de manera más manifiesta. Esta es tan solo una de las vías del estrés oxidativo y vean cómo intervino en ella el daño endotelial. El estrés oxidativo obviamente inflama, causa estrés también de la pared y me puede llevar a un mecanismo más directo, no tan crónico, es la muerte del cardiomiocito, ¿sí? Y obviamente también el estrés oxidativo a través de vías moleculares induce una respuesta profibrótica. Habíamos dicho nosotros en la diapositiva anterior que son dos conceptos los que nos llevan al daño diastólico, que son la hipertrofia y la fibrosis cardíaca. La fibrosis cardíaca, también desencadenada por el estrés oxidativo, me va a llevar al mismo camino de disfunción diastólica y sistólica, ¿sí? Y la respuesta fibrótica también, a lo largo de los años, inducirá, junto con el estrés oxidativo, una hipertrofia del miocardiocito. La hipertrofia del miocardiocito con los años produce cardiomiopatía hipertrófica, esta sí ya francamente detectada, y la cardiomiopatía hipertrófica más fibrosis, la misma cardiomiopatía hipertrófica, disfunción diastólica y sistólica. A lo que quiero que vean ustedes es, vean cuán retrasados estamos cuando llegamos aquí a la fase de disfunción diastólica. Para cuando detectamos, si bien nos va disfunción diastólica, ya transcurrió un sinfín de vías moleculares y expresado en términos humanos, de meses y de años perdidos para tratar al paciente. Y digo, si bien nos va, porque si hablamos de cuáles son las tasas de detección de disfunción diastólica, pues obviamente estamos muy abajo. Y más tarde vamos cuando el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida, o sea, disfunción sistólica. Esa es la importancia de entender cómo los mecanismos moleculares que intervienen son muchos, no son uno, pero incidiendo en nuestras enfermedades cardiometabólicas, podemos de manera general disminuir el riesgo del paciente a desarrollar insuficiencia cardíaca. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, ¿y qué se podía hacer o qué podemos hacer en términos de opciones terapéuticas que podemos ofrecerles a nuestros pacientes con fracción de expulsión preservada? Este nicho de fracción de expulsión preservada ha sido un nicho olvidado, ha sido un nicho difícil de tratar, puesto que distintos estudios no han logrado incidir al 100% en la cardiomiopatía diabética y en las enfermedades cardiometabólicas que afectan al corazón. Distintas vías y distintos estudios. El estudio CANTOS, que buscó estudiar canakinumab como terapia antiinflamatoria, falló en el término de fracción de expulsión preservada y en disminuir su incidencia. Desde años ya más atrás, el estudio ACCORD, un estudio pivote en diabetes, también no logró demostrar de manera efectiva la disminución del riesgo relativo en el desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Obviamente distintos estudios, vean ustedes como inclusive estudios que buscan incidir en la alimentación, estudios con otros fármacos como liraglutide para la diabetes o fibratos también para la misma diabetes, no han logrado impactar en el corazón. Hasta hace apenas algunos pocos meses, la siguiente por favor, en donde obtuvimos finalmente resultados positivos de dos grandes estudios, el estudio Soloist y SCORED y el estudio Emperor Prism. Ambos estudios se centran en el desarrollo o en el estudio de unas nuevas moléculas que se llaman inhibidores de los SGLT2 o de los cotransportadores de sodio glucosa en el riñón. Y estos nuevos fármacos, los inhibidores de ISGLT2, así como han demostrado un beneficio absoluto en la fracción de expulsión reducida en distintos escenarios, diabéticos, no diabéticos, enfermos renales o no renales, por primera vez
son el único grupo de fármacos que han demostrado un beneficio en este grupo de pacientes, en la fracción de expulsión preservada. Tanto Soloist como SCORE demostraron una reducción significativa del hazard ratio en su outpoint primario, en su desenlace primario, que llámese muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca en 739 pacientes que tenían precisamente fracción de expulsión preservada, más de un 50% de FEBI. Y vean cómo la diferencia fue significativa con una reducción del hazard ratio de 0.63, con una P significativa y también con una disminución de los eventos primarios a 10 años en estos pacientes. Aquellos que recibían sotagliflozina tenían 37.5 eventos por 100 pacientes a 24 meses que se hizo el corte, comparado con el placebo, que fue de 59. Así que este nuevo grupo de fármacos vino a abrir una nueva ventana de oportunidad hacia este nicho de pacientes con enfermedades cardiometabólicas. Pasamos a la siguiente lámina. Y tal vez de mayor conocimiento para ustedes y recientemente también publicado el estudio Emperor Preserve, también un estudio que se centra en los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, se centró en la empagliflozina. Y el estudio demostró una disminución de la incidencia acumulada con un hazard ratio de 0.79, también en su desenlace primario, que era muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de expulsión mayor al 50%, ¿sí? Y vean cómo la diferencia fue significativa entre aquellos que recibieron empagliflozina y aquellos que no, a un periodo más largo, hasta 36 meses desde su aleatorización. La siguiente pasamos, por favor. Y entonces nos lleva eso a pensar que, si bien es cierto, aún no queda del todo claro todas las vías y todos los mecanismos que impactan en la cardiomiopatía diabética y que impactan en el daño de las comorbilidades y de las enfermedades metabólicas en el corazón, sí hemos ya encontrado vías moleculares que nos empiezan a dar luz sobre acciones efectivas, como en concreto es los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa en el riñón. Sin embargo, la clave de toda esta enfermedad resulta, por una parte sí, en seguir buscando más dianas terapéuticas, pero para los clínicos es fundamental la detección temprana. Lo vimos nuevamente en la diapositiva de los cambios moleculares. Vamos generalmente muy tarde cuando el paciente ya tiene síntomas, ¿sí? Necesitamos adelantarnos a ello. La detección temprana se debe hacer a través de métodos que sean de preferencia, número 1, no invasivos, no cruentos. Número 2, deben ser reproducibles, no solo por médicos de hospitales de tercer nivel, sino reproducibles por la gran mayoría de los médicos, sin la necesidad de tener un entrenamiento demasiado extenso. Y finalmente deben ser métodos accesibles, métodos disponibles. El Instituto Nacional de Cardiología ha empezado a fundar las alianzas necesarias para proveer a centros de primer y segundo nivel con métodos de ultrasonido compactos, de bolsillo, que no requieren un tratamiento formal ni un entrenamiento de largo tiempo y que a la vez nos brindan justamente eso, accesibilidad al diagnóstico temprano de los pacientes con enfermedades cardiometabólicas a cuyo miocardio ya se está afectando. Es decir, a través de estos métodos de diagnóstico podemos nosotros detectar hipertrofia, fibrosis y sobre todo alteraciones en la relajación de la miofibrilla y anticiparnos al daño que estos pacientes tendrán años después y al costo que representarán para el sistema de salud y para ellos mismos. Pasamos a la siguiente lámina. Así pues, si la pregunta es que podemos hacer algo hoy en día para tratar absolutamente la afección cardíaca por las enfermedades cardiometabólicas, la respuesta es que no hay una píldora mágica o un tratamiento mágico que cure de raíz el problema. Esto no es como administrar un antibiótico para una neumonía. Por eso es que la respuesta es no. Lo que sí podemos hacer
para incidir en todas las enfermedades cardiometabólicas son dos pilares fundamentales. Número uno, la prevención, y número dos, el tratamiento y el diagnóstico oportuno. Y ustedes pueden incidir en ello. Ustedes pueden prevenir con un adecuado control metabólico que no se desarrolle esta afección cardíaca. Mantengan a sus pacientes en metas de control glucémico, lipídico, de presión arterial. Recuerden checar siempre el riñón a través de proteína en orina y creatinina. Y obviamente también empezar a generar las redes necesarias para ofrecer ya no solo prevención, sino también diagnóstico. Diagnóstico oportuno con métodos accesibles y que no sean altamente caros. Y finalmente, la luz en el camino empieza a sentar precedente con los inhibidores de la SGLT2, empagliflozina, dapagliflozina, sotagliflozina y otros más que pueden empoderarlos a ustedes para iniciar tratamiento desde el primer nivel de atención en pacientes debidamente diagnosticados. Estos pacientes no deben ser reservados al tercer nivel para recibir tratamiento. Ustedes cuentan ya con las herramientas necesarias, farmacológicas y no farmacológicas, para cambiarles la vida a estos enfermos, cambiarles la historia natural de la enfermedad. Y por ello es que este tercer punto dice, al día de hoy son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y de alguna manera los inhibidores de la DPP4 que empiezan a sentar las vías moleculares para cambiar, sí, y encontrar resultados estadísticamente significativos en esta tan difícil enfermedad de las probabilidades cardíacas. Pasamos a la siguiente lámina. Las conclusiones y los mensajes para llevar a casa son los siguientes. Las enfermedades cardiometabólicas producen de manera primaria insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, al menos en una fase inicial. Punto número 2, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, los productos de glicosilación avanzada, la lipotoxicidad, la resistencia a la insulina y todos los que vimos en ese recuadro color verde son el mecanismo gatillo para empezar una avalancha que no se detiene, a menos que ustedes intervengan. Punto número 3, el tratamiento hasta hace unos pocos años ha sido fútil. Debemos concentrarnos en la prevención. La herramienta más poderosa para tratar a estos enfermos es la prevención y tratar las comorbilidades. Punto número 4, las mujeres son un grupo de especial riesgo al cual no se le ha puesto la atención que merecen. Son un grupo de alto riesgo cardíaco, con síntomas atípicos y que, como vieron en las gráficas, tienen una incidencia acumulada de insuficiencia cardíaca con fracción preservada mucho más alta, incluso al doble que los hombres. Y finalmente, el mensaje nuevamente es: la detección precoz es clave para evitar la progresión y una mayor morbilidad en estos pacientes. Pasamos a la siguiente lámina. Por mi parte es todo, me despido y agradezco nuevamente al doctor Vilchis la presentación.